Gracias. Aquí estamos con Liliana Rodríguez Álvarez. Olor a café. Siempre José como que trae ese café al momento que usted llega. Y ese aroma nos enciende el cerebro y queremos saber de finanzas, de economía, de bolsillo, de estabilidad. Y aquí estamos con Liliana y sus noticias, sus comentarios. Bienvenida, Liliana. Buen día, doña Carmen. Placer, como todos los miércoles, de estar aquí en el Matutino Alternativo. Y antes de iniciar, quiero mandarle las felicitaciones a la señora María Antonieta y a José Enrique, que tengan mucha salud y mucha paz. Que disfruten sobre todo este día, aunque sea con un pedazo de bizcocho, y que canten cumpleaños feliz. Sí, un poquito, se quita la mascarilla y se come el bizcocho, vuelve y se pone la mascarilla y se come el bizcocho. Así es que bueno, pero para comentar hoy en Finanzas con Café, quise que conversáramos sobre la tasa de política monetaria. Varias amistades me escribieron preguntándome qué significaba este aumento de tasa de política monetaria. Ay, pero qué bueno, porque eso estaba en la lista. Y usted comprenderá que ya le dejan tarea y dicen, ¿cómo me afecta a mí? Y entonces eso vamos a aprenderlo ahora. Así es. Nosotros ahora, antes de ayer, el Banco Central de la República Dominicana decidió incrementar en su reunión de Junta Monetaria la tasa de política monetaria de 4.5% a 5%. Esto es regresando al nivel de junio de 2019. Recordemos que ya han habido 2 subidas en los últimos 2 meses. En las reuniones del 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2021, el Banco Central subió la tasa de política monetaria de 3% a 4.5%. Ese 4.5% es el nivel en que estábamos en febrero de 2020. Entonces ahora lo importante, doña Carmen, la reflexión de hoy es que la población tenga presente que la política monetaria pasa por una razón. Decenas de economistas y expertos del Banco Central están procesando información y analizando el comportamiento de la economía local y mundial. Están evaluando las perspectivas de crecimiento económico, salariales también, y vigilando la subida de precios. Ellos están evidenciando, conforme a lo que ha señalado la pasada semana el Fondo Monetario Internacional, que hay una mayor persistencia de la inflación para este 2022, porque se mantiene elevados los costos de las materias primas para la producción local, el alza en los costos de los fletes y en los precios del petróleo, disrupciones todavía en la cadena de suministro y factores geopolíticos que lo han mencionado en Europa del Este, con el caso de Ucrania. Entonces, viendo que la inflación no es transitoria, que el Banco Central no ejerce un control directo sobre los precios, con este anuncio nos envía un mensaje a toda la población. Y por eso es importante entenderlo. El Banco Central está comunicando efectivamente su política monetaria, como bien lo recomienda el Fondo Monetario Internacional, que deben hacer los bancos centrales para evitar sobrereacciones de los mercados financieros. Entonces, ¿qué nos está tratando de comunicar el Banco Central con esta medida? Que es importante tanto para las personas como nosotros, así como empresas. ¿Qué es lo importante que nosotros sepamos? Entonces, nos están diciendo que según mis evaluaciones y informaciones que tengo, nosotros todos tenemos que ser proactivos y adelantarnos a los riesgos. Adelantarnos a los riesgos para así reducir la posibilidad de que se deteriore la economía dominicana y se afecte la estabilidad macroeconómica. También nos están diciendo que al Banco Central le preocupan estas presiones inflacionarias que son externas y que necesitan de parte de ciudadanos, empresas y hacedores de políticas que los acompañen para lograr controlar la inflación, prevenir que se sobrecaliente la demanda y mantener la expectativa de crecimiento económico para este año 2022. ¿Qué es lo otro que nos está diciendo, doña Carmen? Nos está diciendo, tanto personas como empresas, que seamos prudentes.
seamos prudentes. Aquí en República Dominicana, como en cualquier país del mundo, el Banco Central está sugiriendo un camino a seguir. El camino a seguir en este 2022 es que gastemos menos y ahorremos más. Fíjese usted, doña Carmen, que este aumento de la tasa de política monetaria incentiva a que los bancos aumenten las tasas de interés pasivas, o sea, la de los ahorros, ¿no? Para atraer dinero que anda circulando en la calle y ese dinero convertirlo en depósitos. Así que para aquellos que tienen ahorros, esto es una maravillosa noticia. Pero tomando en cuenta que se va a encarecer el costo del dinero que utilizan los bancos para prestar, entonces las tasas de interés activas, es decir, la de los préstamos, pueden aumentar. Y se estima que por un aumento de un 1% de la tasa de política monetaria va a aumentar un 2% de las tasas de interés activas de los préstamos. Entonces, ¿por qué se va a encarecer ese costo de dinero de los bancos? En primer lugar, por ese aumento de las tasas de interés de los ahorros y por otro lado, por este aumento de la tasa de política monetaria, que la tasa de política monetaria no es más que la tasa de interés a la que el Banco Central le presta a los bancos. Entonces, si yo capto recursos de los depositantes y yo recibo préstamos del Banco Central para prestar más adelante, si yo soy banco, claro que mi tasa de interés para prestar tiene que subir. Entonces, ante un posible aumento de las tasas de interés de los préstamos, tanto ciudadanos como empresas deben planificarse. Y recordar que lo hablamos en el matutino alternativo, como de estrategias para la planificación del año 2022, pero también recordar que es importante planificarse a mediados de año, o sea, hacer un ajuste de esa planificación a mediados de año. También es importante asesorarse financieramente para evitar sobreendeudarse, porque si aumentan las tasas de interés de los préstamos, yo tengo menos capacidad de pago. Entonces, eso es un tema, de hecho, que pretendo que hablemos la próxima semana en Finanzas con Café, el tema del sobreendeudamiento. Pero antes que vi que usted iba a decir algo, doña Carmen, no quiero dejar de lado una idea que es sumamente importante relacionado con este aumento de las tasas de interés. Y es recordar que a final de noviembre, el gobernador del Banco Central resaltó que las tasas de interés de los préstamos desembolsados bajo las facilidades de liquidez que ellos otorgaron durante 2020 y 2021 no deben variar. Esas tasas no deben de variar, una tasa no mayor de un 8% y fija por 3 años. Por lo cual, tanto ciudadanos como empresas deben de estar pendientes que si recibió préstamos con esas facilidades, no les suban las tasas y si lo hacen, que reclamen y después pueden ir también a Prousuario en la Superintendencia de Bancos. Perdón, doña Carmen. Eso me gustó. Pero mire, usted comprenderá que las preguntas se suceden. Ojalá quien tenga dudas volver a escuchar la explicación inicial suya de las razones por qué el Banco Central hace eso. Pero vamos a ponerlo en el caso, y me encanta eso de que los bancos no pueden irrespetar las decisiones del Banco Central, pero vivimos en el mundo que vivimos, ¿no? Si una persona quiere ahora buscar un préstamo, no sé, hipotecario es muy difícil, pero para comprar un vehículo, se va a encontrar con que ese dinero va a ser más caro que lo que podría ganar si ese dinero estuviera en un certificado de depósito, en una cuenta de ahorro, porque ahí me estaban escribiendo o me escribieron diciendo, hace mucho tiempo ahorrar no deja beneficios, las tasas son ínfimas. Entonces, ¿qué me dice Liliana? Yo quiero comprar un carro ahora, entonces voy a buscar un préstamo, que no sea en ferias, va a ser muy caro ese dinero y me pueden bajar el interés de ese dinero después. Mire, déjame ponerlo y volvamos a marzo 2020 para tratar de explicarle. En marzo 2020 se tomó la decisión de bajar la tasa de política monetaria y se bajó en marzo de 2020 y me parece que en septiembre de 2020 se bajó en 150 puntos porcentuales, o sea, 1.5%, bajó de 4,5 a 3. Eso hizo que la tasa de interés promedio de los préstamos bajaron un 3%, un 16
16.5 a 13.5. Entre la primera vez que ellos tomaron esas medidas, en marzo de 2020, hasta la última información publicada, de 16,5 a 13,5. Eso implicó que las personas fueran a solicitar los créditos, se motivaran a tomar créditos para invertir en MIPYMES, para adquirir productos y servicios, y por eso también se ve un dinamismo como el que se dio. Un crecimiento de un 12.3% respecto a 2020 y un 4.7% respecto a 2019. El objetivo era recuperar la economía, y se logró. Se logró con ese incentivo de la demanda a través del financiamiento. Creció el financiamiento un 11%. El sector financiero estimuló esto en un 11%. Pero al mismo tiempo eso hizo que efectivamente, como usted comentaba que le escribieron, de que las tasas de interés promedio ponderada de los depósitos bajara de un 6% a un 2% aproximadamente. Estamos hablando de 4% menos. Si te ofrecen un 2% al año, tú puedes ser que te lo pienses, porque tú dices, pagarle a un banco para que me dé un 2% de interés, pues no me resulta rentable. Entonces, claro que ahora lo que se quiere es todo lo contrario. En lugar de que lo gastes, pues que seamos más prudentes para evitar que esta inflación sea mayor, de un 30%, de 40%, y llegue a ser endémica. De hecho, en los años 70, la alta inflación comenzó con cuellos de botella en la producción y aumento en los precios de la energía. Y en aquel momento se volvió endémica porque los políticos pensaron precisamente que esas presiones serían transitorias, como se llegó a decir el año pasado, que iba a ser transitoria. Pero al darse cuenta que no lo es y que todavía persiste, es importante tomar las medidas de lugar y a tiempo para evitar que esa inflación sea endémica. Esa inflación que sea endémica puede ser hasta situaciones como la que tiene Argentina ahora, que tiene inflación de hasta un 50%. Entonces, evidentemente que ahora hay menos incentivo para para gastar el dinero y tomar prestado. Por eso decía ahorita que es una maravillosa noticia para los ahorrantes, para llevar recursos al sistema financiero, porque te van a ofrecer una mayor rentabilidad en tus recursos. Claro que es algo que toma tiempo, esto es algo que puede durar en todo el año 2022, pero claro, el año pasado había un incentivo para tomar créditos, para gastar, y ahora este año es para ser un poco más prudente. Por eso es importante recordar la planificación, y ahí están en el podcast, en Google Podcast, todas las grabaciones del Matutino Alternativo, donde conversamos sobre la importancia de planificarse y tomar en cuenta estas variables económicas y financieras para yo planificarme y saber que si yo tengo un tope en mis ingresos, yo tengo que ajustarme en la parte de los gastos. Perfecto. Mire, hay un oyente que no es de los que está de cumpleaños hoy, pero tiene muchos años. Dice: recuerdo aquella época cuando la crisis de Baninter, que tener un certificado de depósito era una gran garantía porque te daban muchísimo dinero por él. Yo voy a agregar que recuerdo una época muy antes, pero muy antes de usted nacer, que muchas personas vendían hasta sus inmuebles y abrían unos certificados y vivían de los intereses que le pagaban esos certificados. Y estas medidas no son como para las individualidades, sino para para la macroeconomía y para el macrocomportamiento. Pero como insisten los oyentes y las oyentes, Liliana, quiere decir que ahora habrá filas en los bancos para abrir certificados de depósito, para tener cuentas de ahorro, porque vamos a poder vivir con eso. ¿Y hasta qué punto vender para ahorrar será una recomendación?
un poco arriesgado un consejo con esa premisa, ¿no? Mire, lo primero sí aclarar que siempre, o sea, cada realidad, cada situación de hogar y de empresa es distinta. Y por eso es importante que, como decía ahorita, que se asesoren financieramente, porque un consejo general puede no ser bien para algunos y puede ser correcto para otros. Realmente hay ese incentivo para el ahorro, pero la economía no reacciona tan a corto plazo. O sea, no es algo que nosotros veremos en un mes de inmediato, eso toma tiempo, por eso decía que eso lo veremos durante todo el 2022, en estos 11 meses que nos quedan. Y por eso es la importancia que decía ahorita de que se tomen las medidas a tiempo. No pensar que todo esto es transitorio y que cuando vayamos a tomar las medidas ya sea tarde. Entonces, esto es algo que la economía va haciendo su ajuste gradualmente. No creo que hayan filas, porque también hay necesidades y hay otras variables. La inflación sigue siendo alta y de hecho terminó en 8.5 el año 2021, por lo cual no es que para aquellos que tienen sus recursos limitados, una variación de un 8.5% en tu presupuesto pues te puede afectar, ¿no? Pero ahí lo vital de cara a este año es entender por qué es importante esta medida de política monetaria, porque muy bien dice la gente, bueno, pero si esto es para controlar la inflación, muy bien, no va a ser una inflación de 8,5, va a ser un 4 o un 5%, pero me va a aumentar la tasa de interés de mi préstamo, que también me va a afectar. Pero, ¿qué es importante con el tema de controlar la inflación? Lo primero es, recordando esos años también de Banintер, la inflación llegó a ser un 42%. Imaginémonos que no la inflación, si ya nos afecta con un 8.5%, que sea de un 42%. La inflación afecta, aunque tú tengas recursos en los bancos y te estén ofreciendo una tasa de interés pasiva, o sea, por tú llevar esos recursos elevada, no va a ser superior a un 42%. Entonces, si tú tienes una tasa de inflación de un 42%, evidentemente que el valor de tu dinero que está en un certificado está perdiendo valor. La inflación afecta tanto a los que tienen préstamos como los que tienen ahorros. Porque si a ti te ofrecen una tasa por tu certificado de depósito de un 15%, vamos a suponer, un 12%, pongamos, pero la tasa de inflación un 42%, tu dinero perdió valor en un 42%. Sí. Menos el interés que te están pagando por ese certificado que tienes en el banco. Así que la inflación es un indicador que afecta el bolsillo, afecta la salud financiera del ciudadano que tiene préstamo, pero que también tiene sus ahorros. Entonces afecta la calidad de vida y por eso hay que mucha atención realmente a la inflación. Usted que es abogada, yo le diría que los jueces hablan por sentencia, pero los bancos centrales hablan a través de este instrumento de política monetaria para que la población sepa qué esperar en este año 2022 y el primer semestre del 2023. Y el objetivo es que la inflación pueda estar como ha estado controlada desde el 2008, me parece que 2008 o 2009, la tasa de inflación ha sido inferior a este 8.5 del año pasado. O sea, ha habido una estabilidad y permite que esa planificación que uno haga sea más apegada a la realidad. Yo recuerdo que en ese año 2003, 2004, las empresas incluso se volvían locas porque decían, oye, es que yo hice un presupuesto, pero es que tengo que estar ajustándolo todos los meses, porque la inflación es muy elevada. Entonces, esa estabilidad macroeconómica nos beneficia a todos, aunque aumente, así como ahora estamos hablando que puede aumentar la tasa de interés activa. Recordemos que el año pasado también bajó por lo menos un 3% en promedio. Sí, mire, hemos aprendido, pero muchísimo, y las preguntas se quedan, pero yo insisto, responder así a casos particulares, o en sentido general, es muy arriesgado para casos particulares, porque cada economía individual tiene sus requerimientos, Liliana, igual que los pequeños negocios también tienen sus requerimientos.
Y lo más es. importante es que las instituciones financieras asuman y acojan las normas que dicta el Banco Central. Eso sí es importante. Y dentro de este momento de incertidumbre que hemos vivido con este tema de pandemia, que comuniquen las medidas nos da certezas, porque ya el tener la información es el 50% del poder que podemos tener para controlar nuestra situación como persona, como hogar, o si en su caso tuviéramos una empresa. Perfecto, muchísimas gracias, Liliana. Ahí hay varias preguntas que después le comento. Dice, ¿volveremos a guardar el dinero debajo de la cama? Al contrario, eso es un riesgo, José Plasencia, cuidado, que crees en eso. No, hay que asumir que los bancos proveen seguridad de alguna manera. Así es, doña Carmen, así es. Y ese es el objetivo también con estas medidas de políticas monetarias. Muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y les recordamos que hoy también hay cine en este miércoles del Matutino Alternativo.